el dueño de mi amor. Señor, muchas gracias por el amor que tú nos has ofrecido, Señor. Gracias porque nosotros somos recipientes, Señor, de este gran amor que tú nos ofreces, Señor. Y estamos muy agradecidos por el cambio que eso hace en nuestra vida. Y queremos decirte que te amamos también de todo el corazón, Señor. Abre nuestros corazones ahora. Abre nuestra mente para ver qué es lo que tú tienes para nosotros, qué es lo que esperas de nosotros, Señor. Y ayúdanos a vivir de un modo que te agrade. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría están sentados, pueden sentarse. El resto que quedan. No comentaré mucho sobre el día de este fin de semana o que estuvimos en el retiro de jóvenes. No voy a comentar casi nada, pero solo quiero decir que fue un tiempo muy especial donde Dios nos bendijo muchísimo, y creo que ya la próxima semana os presentarán fotos o vídeos de lo que se hizo y cómo fue, pero bueno, ha sido un tiempo genial para todos nosotros. También recordarles que cada vez que acabe la enseñanza el domingo, pues habrá alguna persona por este lado y otra por este lado. Si necesitas oración durante una de las últimas canciones, puedes pasar por el pasillo, acercarte a quien esté por aquí y nos aseguraremos de que recibas la oración que necesitas. Hoy voy a continuar con el tema de la santidad. Nos quedan 2 semanas más que vamos a estar con este tema. Un tema pero que muy importante. Y hoy quiero que estén atentos a su Biblia, no importa que la cojan en teléfono o lo que sea, porque vamos a ver varios versículos. Y entonces, si trajiste la tuya y prefieres mirarlo en mano, mejor. La semana pasada dijimos algunas cosas. Perdón. Hablamos de que la vida de aquellos que han decidido seguir a Jesús tiene que ser distinta. Es lo que hay, es lo que toca. Es imposible decidir seguir a Jesús y que eso no haga un impacto y una diferencia en tu vida. Lo conlleva el terreno, el territorio. Antes éramos algo, ahora somos algo distinto. Antes vivíamos de un modo, ahora vivimos de un modo distinto. Antes teníamos unas prioridades, ahora tenemos unas prioridades totalmente distintas. La verdad es que si escogemos seguir a Jesús, Él nos lleva, Él nos encamina a un camino realmente distinto. Ahora, si eres creyente, todo lo que vamos a hablar concierne, porque es que tiene que ver con tu vida y cómo Dios espera que vivamos nuestra vida. Pero si no eres creyente, igual te quedas un poco fuera de juego, pero déjame decirte que hacia el final de lo que vayamos a hablar hoy, te tendrás que plantear si vale la pena ser parte de algo así o no. Y si los creyentes fuéramos como la Biblia dice que tenemos que ser. Casi no te queda otra opción, porque apela tanto a la naturaleza humana poder ser parte de algo así, que seguramente tú también querrías convertirte y seguir a Jesucristo. Así es como funciona. Pero hoy quiero contestar una pregunta que muchas veces seguramente nos hemos hecho, una pregunta que es la siguiente. Fíjense, ¿es posible vivir o ser creyente y vivir como si no lo fueras? No puedo ni contar la cantidad de veces que alguien me ha parado y me ha dicho: oye, Juan Miguel, ¿sabes qué? Yo lo que veo es que a lo mejor esta persona que dice ser creyente, y hablan de términos bíblicos, ¿no? Es su fruto, la forma de decir, su forma de vida, no es consecuente con las cosas que dice. ¿Es posible ser creyente? Voy a usar ahora términos bíblicos. ¿Es posible ser creyente y ser lo que la Biblia a veces determina como carnal? ¿Vivir en la carne? Porque en teoría todo esto es diametralmente opuesto, completamente opuesto una cosa de la otra, pero es posible hacerlo. Hay una tendencia cristiana de la cual se ha escrito mucho en los últimos años, que se llama ateísmo funcional. El ateísmo funcional es la idea de que tú puedes declarar con tu boca que tú crees en Dios, que amas a Dios, que tú crees en la fe y crees lo que Jesucristo dice, lo que Él enseña. Tú crees, tú dices, si alguien te preguntara: oye, ¿tú eres creyente y seguidor de Jesús? Tu respuesta inmediatamente sería sí. Pero el ateísmo funcional dice, es como si estas creencias no hicieran ningún efecto
en tu vida? Cero. Si alguien sabe que tú eres un seguidor de Jesús, es porque tú te has acercado y verbalmente le has expresado y le has dicho, ¿sabes qué? Yo soy seguidor de Jesús, pero si Él fuera a mirar tu vida, ¿cómo la vives? Seguramente no sabría qué decir de ti o no vería a Jesús por ningún lado. El ateísmo funcional es esta idea de que, bueno, yo creo en Jesús, pero mi vida la controlo yo, mando yo digo lo que hay que hacer, yo distribuyo y administro mi vida como a mí me da la real gana, sin que nadie tenga nada que decirme. Y en mi vida no hay ni siquiera un rasgo, un perfil, una señal que deje ver que tú realmente eres distinto a los demás. Es como, y por eso lo llaman ateísmo, es como si en la parte práctica o funcional de mi vida, y hablo de día a día, Dios no existe. Y por eso le llaman ateísmo funcional. Y esto es un término que se da a la gente que son cristianos. Es como si le hubiéramos dicho, o extendido una invitación a Dios y le hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Yo creo en ti, pero en mi día a día tú no tienes nada que decir. En mi día a día yo voy a tomar mis decisiones, voy a hacer lo que yo quiero. No te metas con mis prioridades, no te metas a ordenar nada, no toques nada. Quiero que te estés callado en un lugar allí arrimado. Y si vas a un extremo ateísmo funcional, es la idea de que, aunque tú crees que Dios existe y tú crees o tienes la intención buena de seguirle, Dios no está presente, ya no solo en tu vida, no está presente en tu trabajo, no está presente en tu ciudad, no está presente ni en tu planeta. Es como que Dios no existe. Eso es ateísmo funcional. Lo curioso es que Pablo ya tantos años atrás empieza a hablar acerca de esta característica dentro de algunos cristianos. Y Pablo trata este asunto en un texto que vamos a ver hoy. Y por eso digo que tengan sus Biblias preparadas para que me puedan seguir en el razonamiento. Lo que sucede normalmente es que dejamos que la sociedad, la cultura, la filosofía, las modas, dicten cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestras prioridades. Y de un modo u otro es como que sacamos a Jesús del cuadro de nuestra vida. Y hacemos una división mental donde Jesús es la parte espiritual, pero Jesús no tiene nada que ver con el resto de mi vida. Jesús es solo lo que yo hago el domingo en la mañana. Y dura 1 hora y media, depende de cuándo se extienda Juan Miguel. Pero es lo que dura. Hasta ahí llega mi toque espiritual. Fuera de este horario, a lo mejor tengo una actividad más a la semana, pero fuera de este horario, Jesús no se ve retratado, no tiene influencia en mi vida. No tiene ningún impacto en mi vida, no tiene ningún espacio, porque no le voy a permitir que diga lo que tengo que hacer, decir, cómo hacerlo, o dónde ir, o dónde no ir. No le doy ese espacio y Pablo reconoce que esto ya existía. Nosotros hoy le hemos puesto este nombrete, ¿no? Ateísmo funcional, suena muy bien, muy fino. Pablo tiene dos términos que él usa en el Nuevo Testamento, y ya los he mencionado. A él le gusta hablar de la gente que sigue a Jesús como la gente que son alguien que va en un camino espiritual. Y la gente que vive de otro modo, él dice, vosotros sois los que estáis en un camino carnal. Pero claro, siempre que pensamos en esto, pensamos, bueno, los espirituales deberían ser aquellos que han dado su vida a Jesús, que han dado el paso y han dicho, quieren seguir a Jesús, y los carnales son todos los que hacen lo que les da la gana, pero simplemente no siguen a Jesús. Pero el tratamiento del texto es distinto, porque él va a hablar a creyentes, a hijos de Dios, a gente que han decidido seguir a Jesús. Y la pregunta es esa, ¿se puede seguir a Jesús y ser carnal? Es curioso. Cuando Pablo habla de la idea de ser carnal, en los textos que vamos a ver y en algunos otros, es más que ceder a la tentación de mis apetitos. Es más que eso. Cuando Pablo se refiere a vivir una vida carnal, es básicamente llegas al punto de vivir una vida animal.
puramente animal, que no tiene ningún sentido, donde Jesús y Dios no aparecen en el cuadro por ningún lado. Es como si fuera el mundo menos Dios, o tu vida menos Dios, o el universo menos Dios. Dios no se ve por ningún lugar. Y Pablo entiende que esto no puede ser, que no es posible que las personas que han decidido seguir a Jesús vivan de este modo. Si hablamos de los demás, vale, ok, no conocen a Jesús, pueden hacer lo que quieran, tienen libertad. Pero si tú has entrado a ser parte de la familia de Dios, ¿cómo es posible que algunos que dicen seguir a Dios todavía vivamos nuestro día a día sin permitir a Dios que no tenga nada que decir en cuanto a nuestra vida? Mira, Dios, ¿sabes? Vamos a poner las cosas claras. Mi economía es mía, tú de números no entiendes. Tú tócame el corazón, tú dame paz, tú haz lo que tengas que hacer en mi vida, sí, estas cosas que son espirituales, amor, todas estas cosas. Pero mi economía es mía. Yo me gano el dinero, yo lo sudo, yo sé que me lo trabajo, no te metas ahí. Oh, Dios, un momento. Tú eres bueno y tú controlas todo esto, pero mis decisiones emocionales o mis relaciones sentimentales, frena. Ese no es tu terreno. Ahí decido yo, ahí mando yo. Y empezamos a empujar a Dios al margen de nuestra vida, hasta el punto que si alguien fuera a ver tu vida diría, ¿cuál es la diferencia? Porque en el día a día, el mío es igual que el tuyo. No hay ninguna diferencia. Y Pablo dice, es imposible que esto pueda ser así. Así que Pablo, él ve el tema, que él no lo llamó ateísmo funcional, pero él lo ve directamente en varias iglesias del Nuevo Testamento, iglesias que él mismo había fundado. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de 1 Corintios otra vez, que fue la que hablamos la semana pasada. Y quiero que veáis lo que él dice. Vamos a ir directamente, porque él la primera cosa que le dice a esta iglesia, nos saltamos ahí, esto es lo que vimos la semana pasada. Imaginen esto, él le está escribiendo la carta, dice, soy Pablo, no sé qué, bla, 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 y le escribe ¿a quién? Y él dice, le escribo a los corintios, la iglesia que él había establecido, a los que han sido santificados, o sea, pasados, sois santos, a los que sois llamados a ser santos, un pueblo santo. En otras palabras, desde el principio él establece, tío, la iglesia de Corinto es demasiado, tío, vosotros los que estáis ahí, directamente os digo, esta carta es para los santos que están en Corinto. Genial, hasta ahí queda bien. Ya hemos establecido que ellos, los de la iglesia esa, son santos. Y ahora Pablo continúa. Y ahora Pablo les alaba. Aunque, déjame decirte esto, Pablo ahí. No es el único momento donde Pablo habla a las iglesias así. A la iglesia de los colosenses le dice, a los hermanos santos y fieles en Cristo. A la siguiente iglesia también les dice, a los santos y fieles en Cristo, en Éfeso. Hay otra iglesia también, él comienza su carta diciendo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos. Él escribe y él reconoce que la identidad, escúchame bien, esto es importante, la identidad de la persona que ha decidido seguir a Jesús directamente es santificada. Queda establecido. Para Pablo son santos. Y él ha escrito a la carta de 1 Corintios, le ha dicho, sois santos, pero ahora empieza a alabarles para ver lo bien que hacen las cosas. Fíjense las características de esta iglesia. Estamos otra vez en 1 Corintios. Gracias doy a mi Dios. Pablo se siente orgulloso, tío. Él dice, tío, cada vez que pienso en vosotros, en la iglesia de Corinto, la iglesia que yo establecí, cada vez que pienso en lo que está sucediendo en vosotros, tío, me lleno de orgullo en el corazón. Siempre doy gracias a Dios cuando pienso en la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. Y ahora dice, porque en todo habéis sido enriquecidos, tío. En toda palabra. Y ellos, guau, claro, en toda palabra, claro, sí. Tuvimos gente que nos enseñó, como Apolos, gente que nos enseñó, como tú, Pablo, que estuviste aquí y fuiste nuestro instructor. En palabra hemos sido enriquecidos. Claro, ¿cuánto nos gustaría haber estado sentados en esa clase con Pablo? Ni Skype, me da igual, Skype, sí, venga, lo acepto. Me meto en Skype con Pablo. Seguro que hubiera sido tremendo escucharle hablar. Y esta gente ha sido enriquecida en toda palabra. Ahora tienen todo conocimiento. Está hablando también de los dones que Dios da a la iglesia. Mira, continúa diciendo lo siguiente. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes. Imagínate cómo se siente esta iglesia. Están sentados en el sofá y Pablo está tirándole las flores. ¡Guau, tío! Conocimiento,
tenéis conocimiento, tenéis, yo qué sé, un montón de dones que están ahí. La gracia de Dios ha sido derramada sobre vosotros, el testimonio ha sido confirmado sobre vosotros y no les falta, dice, Dios, es que no les falta ningún don. Estáis completos, tío. Imagínate, tío, que Pablo entrara por aquí por la puerta y diga, wow, tío, es que aquí no es que falten, aquí es que sobran los dones. O sea, hay tanto. Y Pablo está, en cierto modo, orgulloso de lo que está hablando, pero al mismo tiempo está, y lo veremos en un momento, está siendo un poco irónico porque él sabe a dónde va. No os falta ningún don, sois completos. No, el don de profecía lo tenéis. Y el don de sanidad lo tenéis, y lo tenéis, y el don de administración lo tenéis, y el pastoral lo tenéis, tenéis. He hecho una lista y he visto que tenéis, pero vamos, todos los dones. Y tan al punto que estáis tan arriba como iglesia, tan santificados, tan puros, tan perfectos, con todos los dones que se manifiestan, que sabes que lo único que os queda es esto, estáis ahí esperando la manifestación del Señor Jesucristo, hablando de cuando Jesús venga otra vez a buscar a su iglesia. Habéis llegado a tal punto que estáis ya habéis llegado. Continúa el texto. Además, Él los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tío, sois la guinda, tío. Sois la crème de la crème. Si hay una iglesia que sea referente para todas las iglesias de alrededor, sois vosotros, tío. Toda la gente debería miraros a vosotros porque sois los que estáis ahí, en la altura, en la perfección. Y yo hasta este punto, yo me sentiría orgulloso si yo fuera uno de ellos. ¡Buah, tío! De todas las iglesias que hay alrededor, somos la referente. Somos la iglesia puntera. Somos los mejores. Y si somos los mejores, ¿qué? Y van a cantar. Son los mejores. Es curioso que Pablo les alaba en todo esto. Y en los siguientes versículos, ahora les dice, escúchenme un momento, los mejores, ¿sabéis qué? Y les dice lo siguiente en los siguientes versículos. Os exhorto, pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, os exhorto, os animo, os corrijo, os instruyo, tío, por todo lo que Jesús ha hecho por vosotros. ¡Poneos de acuerdo! Momento. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Ahora nos está diciendo que no somos los mejores. Poneos de acuerdo y que no hayan disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Y continúa el texto. Dice, porque si me han informado esto sobre los de Cloé, me han dicho, estos son los chivatos, los que le escribieron a Pablo, ¿sabes qué? Mira por WhatsApp. Están portándose así los de Cloé, el grupo la familia esta. Dice que entre ustedes hay contiendas. Y continúa. Me refiero que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolos, el otro dice, pues yo soy de Pedro. Y están ahí rifándose los líderes. Y claro, el más espiritual de todos dice, pues yo soy de Cristo. Yo ni Pablo ni Apolo, a mí el Señor. Ese es el que me dirige. Hay disensiones, hay divisiones en la iglesia, se están formando grupos. Y Pablo está diciendo, tío, esto no puede ser. Pero hace un momento les ha dicho que son los mejores. Que son súper santos, súper buenos, que no les falta ningún don y al mismo tiempo está hablando de otras características que no son de alabar. Y ahora me voy a saltar un par de capítulos y vamos a ir al capítulo 3 donde él trata precisamente este problema. En el capítulo 3 de Corintios, él dice lo siguiente. ¿Uno más? Ahí. Y yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales. Volvemos, quiero que sigan la lógica. Momento, Pablo, si un momento dijiste que teníamos todos los dones, que estábamos ahí esperando solamente la manifestación de Jesucristo, que éramos la crème de la crème, nos tiraste todas estas flores, nos dijiste que éramos la iglesia referente, que si somos santos, y ahora nos estás diciendo que no nos puedes hablar como espirituales, y Pablo dice, exactamente, quiero hablaros como espirituales, pero no he podido, porque no erais capaces de recibir. No erais capaces de entender lo que yo quería deciros o lo que Dios tenía planeado por ustedes. No estabais en el punto en vuestra vida, sino que la razón por la que estabais viviendo era una forma carnal. No sois espirituales, sino
tuve que hablaros como a carnales. ¿Cómo es posible? Un momento, Pablo, ya, ahora te has pasado, pero te has pasado. De dones a carnal. ¿En qué quedamos, tío? ¿Una o la otra? De ahí surge la pregunta. ¿Es posible? ¿Es posible seguir a Dios y al mismo tiempo vivir carnalmente? Tiene que ser posible. Porque precisamente Pablo, ese es el tema que está tratando en esta carta. En una carta en Hebreos él escribe y dice, ¿sabes qué? Dice, teniendo que haber sido ya maestros, tío, no podéis ser maestros, no podéis enseñar a nadie, sino que tengo necesidad otra vez de ir a los rudimentos y daros leche, porque no sois capaces de hacer otra cosa. Tengo que volver a las bases. O sea que no era esta la única iglesia que sufría de esto. Y él dice, tío, sí, estáis viviendo en forma carnal y no pude hablaros como hubiera correspondido. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo es, vosotros profesáis amar y seguir a Dios. Pero la realidad en el día a día vuestro es que habéis sacado a Dios del cuadro. En el día a día Dios no está en vuestro trabajo. Dios no está en las decisiones que tomáis en vuestras relaciones personales. Dios no está en vuestras relaciones, yo qué sé, del vecindario. Dios no está en las decisiones de qué es lo que voy a hacer con mi vida. Dios ha salido del cuadro, lo habéis empujado fuera. Dios es solo un referente, pero en el día a día Él no existe. Esto es un ateísmo. No sois distintos al resto de la gente, Pablo les está diciendo. Estáis viviendo carnalmente, y recuerden lo que dije antes, carnalmente para Pablo era vivir esta vida animal, donde Dios no significa nada, donde no tiene nada que decir acerca de mi vida, no le he invitado, lo aparto. Y Pablo está diciendo esto tan fuerte a gente que está siguiendo a Jesús, o que dicen seguir a Jesús, a los que llamó hace un momento santos. Les está diciendo, habéis rechazado que Jesús sea parte de vuestro día a día. Y yo traté de enseñaros, y venía con intención de enseñaros como agentes espirituales, pero no pude hacerlo. No queréis escuchar, no sois capaces de escuchar. Ponéis excusas constantemente. Os digo cómo cambiar vuestra vida, nada más que ponéis excusas. Os digo algo y me doy la vuelta y no lo hacéis. Y pasan días y pasan semanas y parece que siempre es lo mismo. Y no hay ningún cambio en vosotros porque habéis dejado a Dios fuera del cuadro. Dios no ha tenido ningún impacto en vuestra vida. Por eso, Pablo les dice, sois como niñitos en Cristo. Quizá, si hubiera existido la palabra, hubiera dicho niñatos en Cristo. Sois unos niñatos, tío. Y él continúa diciendo el por qué. Dice, tío, os di leche y no alimento sólido. Y esto es normal porque cuando Pablo llega a Corinto para empezar la iglesia, nadie sabe nada acerca de Jesucristo. Y él va para empezar. Y cuando llega entonces entrega leche. Este es el proceso normal. Empieza con lo que empezaría un bebé. Cuando tienes esa edad, eso es lo que comes. El bebé no está preparado, no tiene dientes, no tiene unos intestinos ahí para comerse un buen filet miñón. Todavía no es el momento. En principio leche es suficiente, pero cuando pasan varios años, quizás es el momento de empezar a cambiar un poco la dieta. No puedes estar viviendo siempre de leche. Y esta es la queja que tiene Pablo. Era normal, sí, cuando comenzamos era normal que esté, pero ya después de estos años, que seáis todavía unos niñitos, ese es su dolor. Y quizá hay preguntas que deberíamos nosotros hacernos aquí también, como creyentes, como individuos. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para darnos cuenta si hemos crecido lo suficiente o no? ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para llegar al convencimiento de lo que está bien y lo que está mal? ¿Y cómo me corresponde vivir mi vida cristiana? De hecho, vamos a decir esto, con el tiempo que llevo de creyente, ¿cuánto le conozco? ¿Qué sé de él? Porque si lo que yo puedo expresar de él es simplemente, bueno, yo sé que Jesús ha perdonado mis pecados y Él me ha salvado y cuando yo muera voy a ir al cielo con Él. Eso no es ningún problema. Él me ha salvado. Si eso es lo que sabes, escúchame. Lechita, tío, lechita. No es más que eso.
Me quiero sentar contigo y dime esto, en vez de decirme cómo eres salvo, dime esto. Dime, ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús cuando la vida se vuelve difícil, tío? ¿Cómo es posible que este hombre cambió la historia de la humanidad sin tomar un arma en tiempos de armas? ¿Qué es lo que a él le importa? ¿Cuáles son las cosas que para él son primordiales? Explícame esto, ¿cómo es que Jesús puede cambiar la vida de alguien y transformarla por completo y sacarlo, yo que sé, de las drogas o restaurar un matrimonio o restaurar... ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer algo así? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es que seguimos siendo, después de 2000 años, afectados por lo que Él hizo hace tanto tiempo? Cuéntame, ¿qué es lo que Él valora de verdad? Cuéntame en tu vida, ¿qué es lo que está trabajando ahora mismo? Si tú no tienes respuesta para esto es un indicio de algo. Si no hay actividad de Dios en tu vida, algo está sucediendo. Algo, una alarma debería saltar. Porque estas preguntas y las respuestas a estas preguntas son las cosas que afectan nuestra vida de un modo profundo. Son las cosas que moldean nuestra vida. ¿Qué tal si nos preguntáramos, oye, ¿sabes qué? Si Pablo viniera aquí hoy, entrara por esa puerta ahí, lo he invitado, aquí está Pablo, sube Pablo aquí, Pablo, la iglesia, y él nos mirara. Y él supiera que algunos tenemos de creyentes, yo qué sé, 10, 15, 20 años. ¿Qué diría de nosotros? ¿Qué diría? Si él tuviera que escribirnos una carta a nosotros, una carta, ¿qué pondría en esa carta? Diría, tío, sois fenomenales, sois maduros. O Pablo nos diría, tío, la guardería otra vez, tío. Tuve ese problema en esta iglesia, en Éfeso, en Colosa, en Corintios, y vengo aquí a C29 después de todos estos años, y el mismo problema, tío, me encuentro gente que tiene un montón de años, relativo, y aún están en la guardería, son niñitos. Parece como si no pudiésemos ir más allá de los niveles más básicos. A los niveles más básicos la madurez funciona así, o sea, un niño no puede cuidarse a sí mismo, un bebé no puede cuidar, necesita a alguien que lo cuide. De hecho, un bebé no tiene capacidad de autosacrificio, o sea, nunca he visto un niño que se autosacrifique por nadie, o sea, el niño está ahí para ser ayudado, es otro el que se sacrifica por él. Ahí toma leche. Pero si sigues en el desarrollo, llega un punto que este niño ya no necesita que tú lo cuides, ¿no? Esta es la idea, por favor. Tío, que se mantenga a sí mismo, ¿no? Tenemos hijos, tienen 20 años y tú dices, bueno, ya, mi hijo ya, ¿no? Ya. 25, tío, ya. 30, anda ya. Búscate la vida, o sea, no. Lo anormal es que en el desarrollo de la gente, tú al principio no puedes cuidarte, pero llega un punto que ya tú te puedes sostener por ti mismo. Escúchame, esta verdad se traslada a la parte espiritual también, ¿eh? O sea, no puedes estar toda la vida en la iglesia dependiendo de que alguien te ponga la cuchara en la boca. No puedes estar toda la vida siguiendo a Jesús y echándole la culpa a los demás por tu crecimiento espiritual o tu no crecimiento espiritual. Tú eres responsable, a no ser que seas un bebé. Si eres un bebé, sí. Un bebé, vienes aquí, y te hacemos el biberón y te damos el biberón. Pero si ya llevas unos años, lo que es normal y natural es que haya un crecimiento, y en ese crecimiento y en ese desarrollo tú llegas a ser capaz de autosostenerte. Y si seguimos la lógica del desarrollo, llega un punto que ya no te sostienes a ti mismo únicamente, sino que ahora tienes la capacidad de responsabilizarte por alguien más. Eso es lo normal. Pero es que en el mundo espiritual pensamos que es distinto, que toda la vida depende de que alguien nos esté cuidando. Esta palabra se escucha mucho siempre dando vueltas. Es que no me cuidan, es que a mí no me cuidan.
¿Cuántos años tienes en el Señor? Tengo un testimonio de 45 años, pero a mí nadie me cuida. Ah, tío, ¿a quién estás cuidando? Es la pregunta. ¿Cómo te alimentas? Es la pregunta. Y si no, tenemos que hacer un cursillo rápido, venga, de evangelismo, de lo que sea, para que la cosa crezca rápido, pero hay que hacer algo para que la cosa se mueva. Pablo se asombraría a lo mejor si entrara en un lugar como el nuestro y encontrara gente que de verdad están realmente estancados, y él nos miraría y diría, tío, no puedes ser un niño toda la vida. Pero eso ya se veía en otras iglesias. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Déjame decirte que solo los que se comprometen al crecimiento y la madurez, pueden masticar lo profundo de Dios. Pablo va a la iglesia y dice, quise daros algún tipo de alimento. Y él dice, pero no pude porque no sois capaces todavía. Él no dijo, no pude porque yo hice las cosas mal y no os ayudé a llegar al punto de ser capaz. Él no se echó la culpa, ¿eh? No. Él dijo, yo vine a daros el alimento y vosotros no erais capaces de comerlo todavía. Nosotros, ¿sabes qué es lo que hacemos? Muchas veces. La culpa para los demás, la barremos para afuera. Además tienen la culpa de mi vida espiritual. Yo estoy desanimado, es culpa de ese. Tenéis culpa de la iglesia, estoy no sé qué, culpa de aquel, culpa del otro, culpa del otro. Yo barro para afuera, le echo la culpa a todo el mundo, tiro la red, aquí todo el mundo es culpable y yo soy solamente una víctima de toda la gente que tengo alrededor. No. Pablo dice, yo vine a daros. Y no pude, porque lo que me encontré al final fueron unos niñitos, ¿sabes qué? Y él dice, ¿sabes qué? Los que se comprometen de verdad con el crecimiento y con la madurez, eso sí pueden masticar lo profundo de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? El texto continúa diciendo, sigue el texto, no pude daros nada porque todavía, tío, sois carnales. Pero Pablo, no entiendo, Pablo, me tienes confundido porque en el capítulo 1 nos dijiste que estábamos bien, tío, que íbamos bien, que había manifestaciones de los dones de Dios en la iglesia, que todo iba, que éramos relevantes, que éramos, yo qué sé, una iglesia guay, y ahora vienes y nos tiras todo esto. ¿En qué te basas para decirnos todo esto? Es que realmente estáis sacando a Dios del cuadro de vuestra vida diaria. Eso es lo que es ser carnal. Coges tu vida y le dices a Dios, ¿sabes qué? Tío, no te metas, déjame a mí hacer mis cosas y ya el domingo nos vemos en la iglesia. Vete a la iglesia, Dios, vete a la iglesia, el domingo nos vemos allí, ¿sabes? Y nos despedimos allí también, porque yo tengo mi vida aparte de ti. Eso era lo que estaban haciendo ellos. Y Pablo les dice, sois carnales. Y ellos se preguntan, pero de verdad, Pablo, ¿por qué somos carnales? Dinos por qué somos carnales. Y ahora Pablo va a la práctica y les dice, tío, si hay celos todavía, tío, si hay contiendas entre ustedes, ¿no es que sois carnales, tío? O sea, las cosas más básicas del cristianismo, ¿cómo es que todavía seguimos cayendo en lo mismo? Si fuéramos a medirnos, porque Pablo lo que está diciendo aquí es que estos dos elementos son una señal de que hay carnalidad en la iglesia o en la vida. ¿Okay? Si fuéramos a pensar, no en C21, vamos a pensar en las iglesias en general. ¿Okay? ¿Hay celos en las iglesias? ¿Hay divisiones en las iglesias? ¿Hay contiendas, riñas, disputas? Me enfadé porque me dijo que me fui porque el otro me y entonces yo le dije que... Existen estas cosas, Pablo lo que está diciendo, escucha. La razón, a los corintios le dice, la razón por la que sois carnales es porque existen estas cosas en las iglesias. 2 más 2, 4. Si existen estas cosas en nuestras iglesias, Pablo diría, es porque sois carnales. Y todo esto tiene que ver con la santidad, tío, con la santidad. Hay contiendas, hay peleas, hay discusiones, hay críticas. ¿Hay críticas en la iglesia? ¿Aquí no? Gracias a Dios. En todas hay. Hay mal rollo en muchísimos sitios. Hay malentendidos en muchísimos sitios. Gente que se enfada, gente inmadura en muchísimos sitios.
bebés espirituales en muchísimos sitios. Y ese es el argumento que Pablo está haciendo. Es posible. Y escúchame bien, porque quiero que esto lo ancles bien. Pablo llama a esta gente, sabiéndolo, vosotros los santos, los llamados de Dios, los escogidos de Dios, llamados a vivir una vida santa. Y él lo que está diciendo básicamente es, no podéis vivir así, tío. En ningún momento les está diciendo, bueno, lo voy a retirar, lo de santos lo retiro. Lo retiro porque quizá me equivoqué, me adelanté al principio y a lo mejor, y la verdad es que soy más carnales que otra cosa. No, él sabe lo que está diciendo. Él sabe que esta gente ha sido llamada por Dios, escogida por Dios, acercados a Dios, santificados por Dios, pero ahora sabe que ahora les queda un largo camino y en ese camino tienen que ser distintos a lo que eran. Y él ve a la iglesia y dice, sí, sois santos, tío, sois escogidos, sois llamados y Dios os tiene ahí, sois suyos, le pertenecéis, pero en este camino que tenemos que andar ya no pueden haber más contiendas, tenemos que dejar de lado los celos. Ya no podemos vivir una vida carnal, la vida tiene que ser distinta, tiene que haber un antes y un después. Ya no podemos estar diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, que es más santo. No podemos estar haciendo estas cosas. Hemos sido diseñados para caminar cerca de Dios. Y Pablo nos diría, tío, examínate el corazón. Mira a ver si hay egoísmo ahí adentro. Mira a ver si tienes contienda, si tienes riña, si tienes odio, si estás sin perdón en el corazón. Todas estas señales, no dejes que te agobien, son señales que te pueden llevar a la carne. Al contrario, esperamos algo distinto de ti, diría Pablo. Esperamos que seas un pacificador, que perdones, que hagas un montón de cosas positivas. Lo que corresponde al que quiere seguir a Dios. Y si ellos se preguntaran, vale, Pablo, vale, entendemos lo que nos estás diciendo, pero entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Y aquí es donde todo lo que Pablo quiere conecta con Jesús y su mensaje. Y Pablo encontraría la respuesta, y si lees todo el texto, te darías cuenta de que Pablo te lleva otra vez a las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Pablo podía haber dicho, ¿sabes qué? Un día Jesús estaba con unos fariseos y se acercaron. El fariseo se acerca y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento que tengo que cumplir? Y Jesús le da una respuesta. Jesús le dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo semejante, ¿sabes qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la respuesta que Jesús da al fariseo. Si la pregunta era, ¿cuál es el mandamiento más importante? Podríamos cambiar la pregunta y decir, ¿sabes qué? Imaginemos que el fariseo se acerca y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es la cosa más santa? ¿Qué es la cosa mejor? La más pura que puedo hacer. ¿Qué es la cosa más cercana que puedo hacer que haga que me parezca a ti? Jesús hubiera respondido exactamente lo mismo. Amarás a Dios sobre todo. No se trata de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Y él dice después del texto, ¿sabes qué? Toda la ley se resume solamente en esto. Y no es cierto. ¿No es cierto que si amaras a tu hermano no estarías en contiendas con él? ¿No es cierto que si amaras a tu hermano perdonarías sus faltas? ¿No es cierto que si le amaras cubrirías la multitud de los pecados? ¿No es cierto que si amaras a alguien buscarías la paz con él o con ella?
No es cierto que si amaras a alguien de verdad, intentarías que siempre fuese beneficiado, que sobre su vida, de mi vida a su vida, sea una bendición para él o para ella. No es cierto que si lo amáramos de verdad, nuestras relaciones serían afectadas. Sin embargo, si esto falla, escúchame bien, si el amor falla, todo falla. Si el amor en el pueblo de Dios falla, no hay sustituto. Escucha, olvídate de la alabanza, tío. Olvídate de tus obras de caridad. Olvídate de buenas predicaciones, olvídate de un buen sermón, olvídate de lo que sea que hagas en la iglesia, olvídate del voluntariado, de los programas de discipulados. Escucha, si el amor en la iglesia falla, todo falla, tío. Porque no hemos aprendido nada. Y entonces Pablo sí entraría por esta puerta y diría: sí, tío, mucho discipulado, mucho cantar canciones muy guay, muchas luces, 2 teléfonos, lo que tú quieras. Él diría: oh, sí, ¿a quién vas a impresionar, tío, con eso? Si todavía hay contiendas, si todavía hay riñas, si todavía os peleáis, tenéis celos los unos con los otros, queréis imponer vuestra voluntad los unos sobre los otros. Y él volvería a decirnos lo mismo: tío, no seáis niñitos. Ya sois maduros, ya sois granditos en el Señor. ¿Por qué no dejamos que ese amor fluya entre todos nosotros? El amor para el que Jesús nos llamó a vivir. Y la pregunta sería esa: ¿busco amar a lo mejor? ¿Busco amar? ¿O qué es lo que estoy buscando en la vida cristiana? Y Jesús va un paso más allá y dice: no solo quiero que os améis los unos a los otros, quiero que sepáis una cosa. Él dice: por esto sabrá la gente que vosotros sois mis discípulos. No porque hay un letrero en la puerta, no porque tenemos un banner, ni una página web, ni una app. Lo siento, Beto, ¿dónde estás? Da igual, tío. La gente no va a saber que somos sus discípulos por el programa. ¿Crees que si nos sentáramos aquí con Jesús después del sacrificio que hizo y lo entrevistáramos, Él nos diría: no, lo que está guay de vosotros es la página web, tío? Sí. Eso, los colores, la fuente, Dios mío. Es que la fuente yo no sé ni quién se la inventó, pero buenísima, tío. ¿Tú crees que Dios iba a impresionar por eso? ¡Wow, qué luces, tío! Eso sí. ¡Wow, la guitarra esa costó dinero, ¿no? Habéis empezado a tiempo, tío. Está bien organizado. ¿Tú crees que a Dios le importa eso? ¿A Dios le puede importar un pepino si empezamos a las 5 o a las 10? Si se rompió un cable o no se rompió, si se empezó a tiempo o no, o si el piano funcionó, o si desafinó la que cantaba, yo qué sé, o el que cantaba. ¿Qué más da? Dios mira todo eso y dice: ¿qué más da? Yo he venido aquí para que améis a Dios sobre todas las cosas y améis al prójimo como a sí mismo. ¿Estáis haciendo eso? Nos diría Jesús. ¿Eso se ve? ¿Eso se está viviendo? Si alguien entra, puede sentir, puede palpar esa vida que yo he venido a dar. ¿Qué más da lo demás? Por eso digo, si en eso fallamos, algo está fatal con nosotros. Algo estamos haciendo muy mal. La gente ve eso. La gente cuando nos ve siente eso. O hay gente que se va de aquí porque dicen: tío, es que cada vez que escucho X comentarios en el pasillo, me dan ganas de salir corriendo de aquí. O entran y dicen: aquí quiero volver porque cada vez que entro por el pasillo, viene alguien y me abraza, tío. Me siento realmente bendecido y siento que me aman. Y Jesús dice: sí, esa es la idea, dice Jesús. Es exactamente la idea. La gente va a saber que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. ¿Qué es la santidad, tío, al final? No te comas mucho el coco, no te comas mucho el tarro.
ama a Dios sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo bien amado, tío. Bien amado. Y Jesús dice, con eso estamos haciéndolo súper bien, tío. Y aquí es donde yo digo, si tú nunca has pensado seguir a Jesús, seguramente estarás en el punto donde yo estaba y donde muchos estábamos. Cuando yo encuentre un grupo, un lugar donde de verdad me amen, yo quiero ser parte de eso. Cuando yo encuentre un grupo que se ame, yo quiero ser parte de eso. Escucha, cuando en el Nuevo Testamento la iglesia nace, no son por técnicas de marketing. No tiene nada que ver. Escucha, no tiene que ver con la organización de la iglesia, porque en el Nuevo Testamento la organización de la iglesia era un puro desastre, tío. Un desastre. Pero la gente se acercaba a los creyentes y decían, tío, yo quiero lo que ese hombre, esa mujer tiene. Yo quiero ser parte de un grupo que se aman honestamente. Y cuando están en el día de Pentecostés, dice que están en un sitio orando, ¿no? Y dice que están unánimes, juntos. Y Dios explosivamente entra en esa unidad y comienza la iglesia. No por marketing, unidad y amor. No por marketing, unidad y amor. Si hacemos esto bien, cualquiera querría ser parte de algo así. Gracias, Señor. Y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.